A través de este concepto de productividad que nos permite determinar las duraciones de nuestras actividades, vamos a entrar en un ejemplo en donde vamos a decir que si asigno 3 cuadrillas para instalar el drywall del que estamos hablando en un área de 871 metros cuadrados, ¿qué duración resulta? Si tenemos la productividad de 0,4 horas para producir un metro de drywall o el equivalente de 2,5 metros cuadrados de drywall realizados en una hora. Así podemos establecer nuestra duración utilizando nuestra fórmula 871 por la productividad dividido en el número de cuadrillas. La duración resultante serán 116 horas,1 y acá conceptualmente podemos, al variar el número de cuadrillas, podemos definir que la duración va a aumentar en la medida en que yo reduzca el número de cuadrillas o va a disminuir en la medida en que yo aumente el número de cuadrillas, dado que la cantidad de cuadrillas que estoy utilizando está en el denominador de la fórmula. Así, al aumentar o reducir cuadrillas para obtener duraciones, vamos a estar involucrándonos en algo que ya hemos visto, y es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, en donde, como ya lo habíamos explicado, pues inicialmente la gráfica tiene un comportamiento lineal, pero posteriormente se empieza a aplanar y empieza a tener un comportamiento asintótico hacia el final, y esto lo que nos muestra es que no puedo involucrar mayores recursos para obtener el mismo nivel de producción, sino que va a llegar un punto en donde por más recursos que yo involucre en la actividad, pues no voy a tener un incremento, y entonces va a haber un punto óptimo en donde ya debo dejar de involucrar recursos para no afectar la producción. Así, la asignación de recursos y la duración de actividades, pues vamos a concluir, pues es una aproximación general. El primer paso se hace con esta aproximación general, con una perspectiva integral del proyecto. Luego se determinan unas duraciones predeterminadas con base en la experiencia, conocimiento del proyecto, eh, verificando en el proceso pues, la asignación de recursos. Entonces, cuando yo tengo esta aproximación general en cuánto se debe demorar un proyecto, pues empiezo a meter más o menos recursos para llegar a esa aproximación general. Y con la seguridad pues, de que las cuadrillas tienen suficiente espacio de trabajo pues, para realizar su actividad. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en la curva anterior, ¿qué va a pasar cuando yo saturo el espacio de cuadrillas? En la medida en que quisiera aumentar la producción aumentando el número de recursos, pero llego a donde la curva de la ley de los rendimientos marginales decrecientes empieza a aplanarse. ¿Qué empieza a haber? Pues empieza a haber conflicto en el espacio, y esto se refleja pues, en esta gráfica. Adicionalmente, pues hay muchos factores que impactan la productividad, como ya lo veíamos, la curva de aprendizaje, digamos, no necesariamente al realizar una actividad repetitiva, y lo vemos acá en las coordenadas, el número de repeticiones, en la medida en que yo empiezo a tener un mayor número de repeticiones, pues empiezo a bajar el tiempo por unidad producida, y el tiempo promedio de estas actividades, cuando hay continuidad en el trabajo, pues se genera una mayor productividad. Esta curva de mayor productividad se puede modelar a través de una curva exponencial, y el exponente es diferente para diferentes actividades, pero es una curva que se puede determinar empíricamente. No existe teoría o fórmulas teóricas que nos permitan llegar a estas curvas, pero de manera empírica sí las podemos encontrar, y las podemos encontrar para beneficio entonces de las modelaciones que hagamos de tiempos cuando involucremos la curva de aprendizaje al tener, vuelvo y repito, actividades repetitivas y que hay continuidad en el trabajo. Así, cuando vamos a hablar de asignación de recursos ilimitados, pues lo que vamos a tener son las 6 actividades que tenemos acá en este proyecto. Es un proyecto de una implementación celular, en donde habrá 6 actividades que tienen recursos, y esos recursos tienen una duración. Tenemos un cronograma de barras, y para cada una de estas actividades no solo tenemos los costos totales asignados a través de los recursos a cada una de las 6 actividades, sino que tenemos unos costos indirectos. Entonces, como lo indicamos al inicio de este módulo, pues tendremos recursos que estarán directamente asociados a las actividades, son los costos directos, y habrá recursos que son transversales a las actividades y que irán entonces en los costos indirectos. Acá
en nuestro ejemplo vamos a tener como recursos indirectos a las actividades un gerente de proyectos y un equipo de apoyo a este gerente. Para cada uno de estos recursos vamos a tener unos costos, entonces ya hablábamos que al asignarle costos a los recursos, pues vamos a tener el componente de costos de los proyectos. Así, si nosotros hacemos el histograma de recursos, pues vamos a tener unas gráficas como estas que vemos acá, en donde para los profesionales vamos a tener unas curvas que suben y bajan. Acá, vuelvo y repito, estamos hablando de recursos ilimitados y esos recursos son los que están siendo asociados a cada una de las actividades. Vamos a tener un histograma de recursos para cada recurso, profesionales, técnicos administrativos y técnicos. Así, en nuestras gráficas, pues podemos calcular cuál es la duración total o cuál es la participación total de personas al día, personas indistintamente de la categoría de los recursos. Y vamos a saber en el eje horizontal cuándo se están utilizando estos recursos. Esto lo podemos hacer, este histograma de recursos, digamos, es el resultado de tener, de modelar o de calcular en Excel las mismas barras que nosotros teníamos acá en azul. Si ustedes ven acá la actividad A, que tiene una duración de 3, tiene 7 profesionales y 25 técnicos, eso lo estamos representando acá en estos cuadros, en donde la actividad tiene 3 unidades de duración y estamos asignando para el diseño preliminar, que es la actividad A, pues los recursos en cuanto al, ya sean profesionales, técnicos o administrativos. Y así nosotros podemos sumar, entonces para cada uno, sumar verticalmente para cada uno de los recursos. Acá estamos tomando los recursos de profesional, estamos sumando para cada uno de los recursos el total de recursos obtenidos. Al sumar las personas al día en el eje horizontal, vamos a tener 234 personas, que es la misma que obteníamos acá en este histograma de recursos, que también lo podemos obtener a través de Microsoft Project o cualquier herramienta de programación que estemos utilizando para el plan de tiempos. Así, lo propio haremos tanto para el profesional como para el personal técnico. En el personal técnico, en la actividad A, vamos a tomarla como ejemplo. Para la actividad A, el personal técnico se requieren 25 técnicos, entonces lo que vamos a hacer para la actividad en la escala horizontal que nos está midiendo los tiempos en D1, D2 y D3, vamos a colocar 25. Al sumar verticalmente estas actividades, pues vamos a tener que el resultado para cada uno de esos días es 25. Y así sucesivamente lo vamos a hacer para cada una de las actividades. Si tenemos un costo por día de estas unidades, pues al multiplicar el número de personas por día por este costo unitario, pues también vamos a obtener los costos con la correspondiente cuantificación y valoración. Cuando hablamos de cuantificación, estamos hablando que al sumar todas las personas por día en cada una de las 24 unidades de tiempo, los 24 días, vamos a obtener 1033 personas o personas que se van a dedicar al proyecto, y que estas personas, al multiplicarlo por el costo unitario, pues nos va a dar como subtotal el costo de estos técnicos para este proyecto. Lo propio hacemos para la administración, y si esto lo llevamos igualmente a los recursos indirectos, pues el gerente de proyecto será una cuantificación que irá proporcional e irá uniformemente distribuida a lo largo de las 24 semanas. Entonces vamos a tener como costo indirecto pues la sumatoria de estos costos de gerente de proyecto y equipo de proyecto.